Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos comenzando el programa Volviendo a Dios. Gracias a Dios, es jueves otra vez. Te damos gracias por escucharnos y vamos a estar esperando tu llamada. Queremos saber tu opinión. Así que te vamos a dar los números en cabina. Pues bien, vamos a comenzar con el tema de hoy. Vamos a seguir con el tema de las últimas 2 semanas. Que si tuviésemos que ponerle nombre, se llamaría Ignoramos sus maquinaciones, porque estamos ignorando las maquinaciones del diablo de muchas formas. La primera semana, lo que tratamos que entendieras es que el diablo solo tiene un propósito, y entenderlo es lo que nos cambia la vida. El diablo lo único que quiere es que no seas salvo, que no seas salvado, y hará lo imposible para lograrlo. Utilizará todos los métodos que estén a su alcance, muchos engaños, pero para un solo propósito, que no recibas la vida eterna. Eso tenemos que grabarlo. No tiene otro objetivo. Todo lo demás son engaños, son distracciones. Cuando nos dicen que el diablo quiere vernos pobre, que el diablo quiere que sufras, que quiere verte enfermo. De hecho, hoy nos dicen que el diablo es el que manda la enfermedad, que quiere vernos batallar, etcétera. Son mentiras. El diablo lo único que quiere es que no llegues a la vida eterna que Dios tiene preparada para ti. Eso es todo. De eso se trata todo. Por eso Jesús dijo: mirad que nadie os engañe, porque nos tratará de engañar de muchas formas. Ese es el método principal del diablo, el engaño. Acuérdate que Jesús dijo que es el padre de mentira y nos ha estado mintiendo. La primera semana decíamos que tiene un engaño para cada tipo de persona, para cada religión. El diablo no quiere que seamos salvos. Y solo hay una forma de ser salvos: por medio del sacrificio de Jesús. Por eso, mientras más lejos te tenga de saber esto, mejor para él. Los ateos ni saben esto. Los judíos no recibieron a Jesús. Los testigos de Jehová tampoco reconocen a Jesús. Jesús es el único intermediario, dice la Biblia. Y los católicos tienen muchos. Y los cristianos evangélicos, que se supone que hemos descubierto esto, el diablo tiene un engaño también para nosotros. Mira, ¿cómo se recibe el sacrificio de Jesús? ¿O por quién murió Jesús? ¿Por todos? No, ¿verdad? Solamente por el que se arrepiente. Y a nosotros hoy nos está escondiendo esto. El arrepentimiento es el evangelio, y el diablo tratará de esconderlo. Por ejemplo, a los asesinos, a las prostitutas, a los ladrones, los hace sentir muy culpables. Yo no sé cuántas veces has escuchado que dicen: es que a mí Dios no me va a perdonar, mi pecado es muy grande. Es verdad que son pecadores, pero ignoran que Jesús tiene perdón para ellos. Ignoran que Jesús solo quiere que se arrepientan. Dicho sea de paso, tú que me escuchas hoy y crees que tu pecado es muy grande, Jesús quiere perdonarte. Solo ven y pídele perdón. Deja que te salve. Pero luego de este engaño vienen las religiones. La religión de hoy es un invento del diablo. Las religiones todas, lo único que hacen es que te sientas bien, que creas que estás bien con Dios, que te sientas seguro de que vas al cielo. Eso es lo que hace toda religión. Y esto le encanta al diablo. Es decir, claro que quiere que no seas salvo, pero ¿cómo te va a mantener lejos de la salvación? Pues haciéndote pensar que ya la tienes, que ya eres salvo. ¿Cómo alguien que ya es salvo va a andar buscando la salvación? El diablo quiere que no seas salvo, pero que creas, que estés seguro que lo eres. En otras palabras, lo que el diablo quiere es que vayamos caminando al infierno, pero que creamos que vamos al cielo. Por eso Dios nos advierte. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Y esto es lo que hace la religión. Si hablas con un mormón,
te dice que va al cielo y te enseña cómo, según ellos, se gana la salvación. Lo mismo un judío o un testigo de Jehová. Si hablas con un católico, yo creo que lo has hecho, ¿qué te dicen? ¿A poco has escuchado a alguien que diga, bueno, yo voy al infierno, pero no me importa? No es así, todos, hasta los católicos dicen que van al cielo. Y si hablas con un católico preparado en su religión, hasta con versículos te lo soportan. Todos son inventos del diablo. Las religiones son inventos del diablo. ¿Por qué la de nosotros no? ¿Qué tiene de diferente? Lo que antes la hacía diferente, nosotros se lo hemos quitado. En la iglesia primitiva, todos se asombraban de la iglesia cristiana. Preguntaban, ¿y tu sacerdote? Y contestaban, nosotros tenemos un sumo sacerdote, que es Jesús. Pero ¿y tu templo? Nosotros somos el templo. Y claro que se asombraban, ¿cómo que ustedes? ¿Dónde adoran? En nuestras casas. ¿Dónde se reúnen? En las casas. ¿Y diezman? Claro que no, vendemos todo lo que tenemos. ¿Todo? Ese era el cristianismo. Pero hoy lo único que tenemos es una religión más. Y nuestra religión, el cristianismo evangélico, cumple cabalmente con el propósito del diablo. Personas que no son salvas, pero que están seguras que lo son. ¿No es verdad que los cristianos creemos eso? ¿Creemos que somos salvos? El diablo se nos ha metido en la religión, se nos ha metido en nuestro cristianismo. La semana pasada terminamos hablando muy de pasadita del engaño que usa el diablo con nosotros, los que nos decimos cristianos. Decíamos, cuando quieres atrapar un ratón le das lo que le gusta, queso. Y si el diablo quiere atrapar a un cristiano, pues le da Biblia, un poquito, un solo versículo de preferencia, nunca la verdad completa. El diablo es el maestro de doctrinas de un solo versículo, de las cuales está lleno el cristianismo de hoy. Todo nos lo tragamos, siempre y cuando venga respaldado por un versículo bíblico. Las peores herejías hoy se dan respaldadas por un versículo bíblico, pero no ahondamos, no nos inquietamos, no desconfiamos. Todo engaño descubriríamos si estudiáramos la Biblia, si leyéramos la Biblia completa, siempre. ¿Cuántas veces? Toda la vida, una vez tras otra. Eso de leer versículos aislados, versículos sacados de contexto, no es de Dios. El memorizar versículos no es de Dios. La Biblia no se hizo para eso. Lo repetiremos hasta el cansancio, porque eso está dañando al cristianismo. La semana pasada enlistamos varias doctrinas de un solo versículo. Hoy vamos a analizar unas cuantas. Vamos a empezar precisamente de lo que hemos hablado hasta ahorita, que el diablo solo tiene un objetivo. Pero hoy nos dicen, el diablo quiere verte enfermo, el diablo enferma a las personas, porque el diablo quiere verte sufrir, el diablo quiere verte pobre sin dinero. Todo eso es mentira. Pero te usan un versículo bíblico y te convencen. El verso que más usan para decirnos esto es Juan 10:10. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Así que cuando alguien está batallando en lo económico o cuando alguien enferma, te dicen, ves, es el diablo, porque él viene para hurtar, matar y destruir. Él quiere robarte tu bendición, quiere robarte tu prosperidad, quiere destruirte, robar tu sanidad y cosas así. Pero esto es un engaño. Y caemos en él porque no leemos pasajes o capítulos completos. Estamos acostumbrados a leer versículos aislados. Nos lo dicen así, sacándolo de contexto, y parece que sí. Pero mira, vamos a leer el contexto. Es decir, vamos a leer para arriba y para abajo del mismo versículo. Leamos uno antes. Con un versículo es suficiente en este caso. Mira Juan 10:9. Juan 10:9 dice Jesús, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿De qué está hablando el pasaje de salvación? ¿O estoy equivocado?
Está hablando de salvación. Entonces cuando dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, está hablando de robarte la salvación, de matar tu vida espiritual. Si te roba la salvación, si mata tu vida espiritual, te habrá destruido. Y eso es lo que quiere el ladrón, el diablo. Destruirte. Que no llegues al cielo, eso es destruirte. Ahora mira el mismo versículo, pero léelo completo. Juan 10:10. El ladrón, o sea el diablo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero luego dice Jesús, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es decir, está hablando de la vida en abundancia, de la vida eterna. El diablo quiere destruir tu vida eterna. Jesús quiere darte vida eterna. Quiere llevarte al cielo. ¿No te das cuenta que lo demás es un engaño? Pero así usa el diablo los versículos. ¿Recuerdas cómo tentó a Jesús? Mencionándole un versículo bíblico. Y así como esta creencia basada en un solo versículo, tenemos infinidad. Casi todas nuestras creencias son así. Ya no tan solo por no leer la Biblia, sino por no leer ni siquiera el contexto de un versículo. Estamos acostumbrados a leer versículos aislados. Mira, vamos a ver otro versículo. Y precisamente de lo que hemos estado hablando las últimas semanas, de la guerra espiritual. Hemos dicho que muchos cristianos y pastores creen que están ganando porque se la pasan gritando y diciendo, yo te ato y te desato, Satanás, o te reprendo en el nombre de Jesús. Y algunos nos preguntaron, bueno, entonces, ¿qué significa atar y desatar? Vamos a tratar de verlo despacio. De nuevo, los que predican esto, los que practican el atar y desatar, tienen sus versículos base. Por ejemplo, Mateo 16:19, que dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Está hablando de atar y desatar, pero si leemos más, veremos a lo que se refiere. Pero qué casualidad este versículo, que nosotros lo usamos para atar y desatar, los católicos lo usan para decir que Pedro es el primer papa. Y yo no sé quién está más torcido. En este es Dios no dándole, sino diciéndole a Pedro, te daré en un futuro las llaves del reino de los cielos. Hay muchas cosas que podemos discutir de este capítulo y no llegar a acuerdos, pero lo que está sumamente claro es que no se refiere a demonios, ni lo menciona, ni lo sugiere siquiera. Entonces, cuando quieran basar en el atar demonios, te están engañando, ni siquiera los menciona. Pero un poco más adelante vuelve a usar la misma frase y ahí nos aclara un poco a lo que se refiere el atar y desatar. Dice Jesús en Mateo 18:15 en adelante, si tu hermano peca contra ti, repréndele. Si no los oye, dilo a la iglesia. Si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿De qué está hablando? Del pecado de alguien. Y el atar y desatar a que se refiere es, te doy autoridad, pero de que lo perdones, de que lo que tú perdones será perdonado en el cielo, y lo que no perdones será no perdonado en el cielo. Lo anterior se respalda y coincide con lo que les dijo luego que resucitó. En Juan 20:22 les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quien remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Entonces, en estos versículos, atar y desatar se refiere al pecado del hombre, se refiere a la disciplina en la iglesia. No se refiere en ningún momento ni de ninguna manera a atar a los demonios, o donde menciona algún demonio, ni de cerca, ni sugiere de ninguna manera a los demonios. Y estos son los principales versículos que usan. Pero si te das cuenta, no hablan de eso. Te digo que hay que leer el contexto. No hay ninguna autoridad para atar y desatar demonios.
tampoco como otros están peor y dicen, yo desato bendición, yo desato prosperidad, yo desato unción. ¿Qué es eso? ¿De dónde lo sacamos? ¿Qué Biblia estamos leyendo? Estamos viendo que estos versos, Mateo 16 y Mateo 18, hablan de atar y desatar, pero refiriéndose al pecado de un hermano, a la disciplina. ¿Estás de acuerdo en eso? Tanto engaño venceríamos, si no leyendo la Biblia completa, por lo menos leyendo el contexto, leyendo el antes y después de un versículo, los versículos previos y los posteriores, o de preferencia todo el pasaje, para entender todo el significado. Ahora bien, sigamos con el atar y desatar, porque sí hay otros versículos donde Jesús habla de atar, y ahí sí se está refiriendo al demonio. Por ejemplo, en Mateo 12, 28 o Marcos 3, 27 dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ha llegado el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? En estos pasajes atar sí se refiere al demonio. Además, en Marcos 16, 17 dijo Jesús, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, ¿sí podemos atar y sí podemos echar demonios? Vamos por partes. Primero, lo básico y lo más importante. Jesús nunca le dijo al demonio, yo te ato, como lo hacemos hoy. Jesús nunca se ve a Jesús ni a nadie diciendo en la Biblia, yo te ato espíritu de rebeldía, yo ato al diablo, atamos al espíritu de enfermedad, atamos al espíritu de drogadicción, al espíritu de lo que sea. Porque hoy todo es según por un espíritu y a todos los atamos, pero ese no fue el método de Jesús. Es decir, Jesús dice que Él ató al demonio, y sí, nosotros debemos y podemos atarlo, pero no basta con decirlo. Es tan claro que Jesús no lo hizo así, es tan claro que ese no es el método. Por ejemplo, es como si el dueño de un rancho le dice a su caporal, oye, átame a aquel toro bravo. Ahora imagina al caporal diciendo, toro bravo yo te ato, toro bravo yo te ato y nada puedes hacer, toro bravo yo te ato y te reprendo y además para que amarre, toro bravo yo te ato. Mientras que el toro sigue corriendo y embistiendo con libertad. Imagínate qué pensará el dueño del rancho. ¿Este está loco o qué? ¿Tú qué pensarías de él? Pero no es eso lo que estamos haciendo. Hoy nos la pasamos gritando, ato al demonio, ato al diablo, espíritu de enfermedad, yo te ato, espíritu de dolor de cabeza, yo te ato, espíritu de soltería, te reprendo, diablo inmundo, te reprendo. Y imagínate qué pensará Dios, ¿qué les pasa? ¿Se volvieron locos o qué? Ahora imagínate al diablo, ponte a pensar, hermano, la risa que le hemos de provocar, se nos ha de reír en la cara, hasta nos ha de gritar, ya por favor, ya no me aprietes tan fuerte, mientras se ríe y se carcajea. ¿Nunca te has puesto a pensar cuántas gentes o evangelistas o pastores has escuchado que atan al espíritu de narcotráfico? Y mira hoy, el narcotráfico está en su máxima expresión. ¿Cuántas veces distintos pastores, evangelistas o cristianos comunes han atado el espíritu de drogadicción? Y cada vez hay más personas drogadictas, como que no está funcionando. O le atarán, pero le dejan mucha cuerda porque el diablo anda tan libre como siempre. ¿Cuántas iglesias salen a su colonia declarando echar fuera al enemigo? Mientras en la colonia sigue habiendo violencia, sexo, drogadicción, alcohol, pleitos. ¿Cuántas iglesias salen a dar 7 vueltas a la manzana o a la colonia reprendiendo al demonio? ¿Qué está pasando? ¿Estamos locos o qué? No usamos el discernimiento, no usamos la inteligencia que Dios nos dio. Es tan claro que ese no es el método que usó Jesús. No basta con decirlo. Yo no sé quién está peor, nuestros pastores que nos enseñan esto, o nosotros que todo lo creemos y todo lo aceptamos sin chistar.
Está muy claro que no tenemos autoridad para andar atando demonios. De nada sirve gritar yo te ato. Tampoco sirve de nada decir diablo inmundo te reprendo. No tenemos esa autoridad. Miren la Biblia lo único que dice al respecto. Al único que se ve con poder para reprender al diablo es a Jehová, a Dios, a Jesús. En Zacarías 3:1 dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, Satanás. Dios no quiere que discutamos verbalmente con los demonios. Nunca se ve a nadie más reprender al diablo. Ni a Pedro, ni a Pablo, ni a Moisés, ni a los mismos ángeles. Ni nunca Jesús dijo que podíamos reprenderlos. Además, Jesús reprendió al demonio varias veces, como en Marcos 9:25. Dice, reprendió al espíritu inmundo, pero diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Nunca Jesús le dijo, te reprendo. Judas 1:9, búscalo y léelo conmigo. Judas 1:9 dice, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. ¿Te das cuenta? Ni siquiera el arcángel Miguel le dijo te reprendo. Lo que dijo es Jehová te reprenda. Y nosotros hoy andamos, diablo inmundo te reprendo, y diablo inmundo te reprendo, cuando todo lo que estamos autorizados a decir es Jehová te reprenda. Estamos muy engañados. Nosotros no somos más fuertes que el diablo. Dios sí lo es. El diablo es el hombre fuerte. Solo Dios es más fuerte. Ya vimos que Jesús nunca mencionó frente a los demonios nada sobre atar. Nunca le dijo al demonio yo te ato. Pero él dice que ató al hombre fuerte. Lo que hay que ver, ¿cómo lo hizo entonces? ¿Cómo crees que lo hizo? Con toda su vida previa, con su vida de santidad, con su manera de vivir, con su comunión con Dios. Es decir, no se trata de hacer nada en ese momento frente al demonio, sino es todo lo que has hecho antes. Lo que quiere decir la Biblia es que el demonio estaba atado con respecto a Jesús. No importa dónde o a qué hora se topara con Jesús, el diablo no podía hacer nada por la vida de oración y la comunión que tenía con Dios. Mira este versículo. En una ocasión, un hombre vino a Jesús diciendo, dice en Mateo 9:17, traje a ti a mi hijo, que tiene espíritu mudo, y dije a tus discípulos que lo echasen, y no pudieron. Entonces Jesús reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y el espíritu salió, y sus discípulos le preguntaron en el 9:28, ¿por qué no pudimos echarle? Y Jesús les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Pero observa, mira cómo Jesús le dijo, salen con oración y ayuno. Pero cuando estuvo frente al demonio no se puso a orar ni a ayunar. Tampoco le dijo yo te ato. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a llevar una vida de oración y ayuno constante. Una vida de comunión con Dios. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Estos son los que le vencen. ¿Te das cuenta? Al diablo no se le dice ni se le grita yo te ato. Al diablo se le ata con nuestra vida cristiana, con nuestra vida de oración, con nuestra lectura de Biblia, con nuestra comunión con Dios. Eso es lo que lo tiene atado. Nuestra comunión con Dios es la que vence al diablo. Nuestra relación con Dios es la que lo ata. Pero la relación verdadera, es decir, basada en la obediencia a la palabra de Dios. Hacer la voluntad de Dios es lo que ata al diablo. Así es como se le vence. No dando de gritos y sombrerazos. ¡Qué ridículos nos vemos haciendo eso! Hace 2 noches, en un programa de radio, escuchaba a una mujer orar.
¿Qué es una oración? Hablar con Dios, ¿no? Pero mira, los que atan y desatan ya no necesitan a Dios. Ellos decían todo el programa, vamos a orar por tus necesidades. Y al final empezaron con las peticiones de la gente. Panchita, que tiene cáncer, te declaro inoperable espíritu de cáncer. Juanita, por sus hijos, declaro protección, declaro millares de ángeles a su alrededor. A Juan Pérez, que tiene diabetes, ato y reprendo toda diabetes, ato todo espíritu de enfermedad, te ato y te echo fuera. Si tú estás enfermo, toca el radio y toca la parte de tu cuerpo en donde está la enfermedad. Yo declaro sanidad, espíritu de enfermedad, lo declaro en el infierno con cadenas perpetuas y cosas así. ¿Qué nos pasa? Se oye poderosa la oración, ¿no? Pero otra vez, ¿qué es una oración? Comunicarse con Dios. Y dime, esta oración que acabo de repetir, ¿a quién le habla? ¿A Dios o al diablo? Están hablando con el diablo. Por eso no se nos da autoridad para atar ni para reprender. No debemos discutir con el demonio. La Biblia nos dice qué hacer. Al diablo no se le grita, no se le dice te ato, no se le reprende. Al diablo se le resiste. ¿Cómo lo ataba Jesús? Obedeciendo a Dios, resistiendo al diablo. Resistir al diablo y obedecer a Dios es lo mismo. No obedecer a Dios es obedecer al diablo. No hay puntos medios. Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo lo venció Jesús en el desierto? Lo resistió con la palabra de Dios, pero no lo ató, no lo reprendió, lo resistió. Segunda de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así anda. ¿Qué hacemos? ¿Lo atamos? ¿Lo reprendemos? ¿Lo echamos fuera? Mira lo que dice segunda de Pedro 5:9. Resistid. Firmes en la fe, resistid. Así es como se vence al diablo. No se le ata ni se le reprende. Resistiendo es como se vence al diablo. Hablando de otra creencia que hay hoy en las iglesias, de otra doctrina, de un solo versículo, que practican precisamente como estos que les gusta atar y desatar. También predican el poder de tu palabra. No estamos hablando del poder de la palabra de Dios, tu palabra. Ellos te dicen, todo lo que pides, recibes. Piensa positivo y lo recibirás. Declara bendición sobre tu vida. Piensa que eres rico. Visualiza la casa. Visualiza el coche que quieres, incluso el color. Los que te enseñan a decretar, decreto bendición sobre tu vida, decreto que se rompe toda maldición, decreto tiempo de refrigerio y de paz, declaro bendición financiera, declaro que las deudas se van, declaro prosperidad sobre mis hijos, declaro y decreto que Satanás no está más aquí. Seguramente has escuchado cosas como esta, seguramente tú mismo las practicas. Y otra vez, claro que se basan en versículos de la Biblia, pero nada que ver. Por ejemplo, citan Génesis 1:3, cuando Dios dijo hágase la luz, y se hizo. Y ellos piensan y enseñan, si Dios decretó y se hizo, nosotros podemos hacerlo también. Pero ¿recuerdas el engaño del diablo a Eva? Le dijo, seréis como Dios. Otro verso que utilizan es Romanos 4:17, que dice, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ahora está hablando de Dios. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, pero no nosotros. En ningún lado dice tal cosa. Sin embargo, hay hermanos que dicen que podemos llamar a las cosas que no son como si fuesen. Otra vez queriendo ser como Dios. También citan Proverbios 18:21, que dice, muerte y vida están en poder de la lengua. Y dicen, lo que decimos con fe se hace. Pero ¿no se referirá más bien este versículo a los que hablan mentira? Los que hablan mentira traen muerte a sus seguidores. Y los que
predican verdad, les traen vida. Ese poder está en la lengua. Y el que más utilizan es Marcos 11:23. Cuando Jesús dijo a sus discípulos: cualquiera que dijera este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Pero otra vez lo leen incompleto. Otra vez no leemos el contexto. En el 11:24 dice: por tanto os digo, que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y en el 11:25 dice: y cuando estés orando, perdonad. ¿Te das cuenta? ¿Cuál parte es la que quitan? La parte donde dice lo que pidieres orando. Es decir, quitan la oración, lo que decíamos hace rato, la comunión con Dios. Ellos ya no la necesitan. Si somos nuestros propios dioses, nosotros somos los amos, Dios es nuestro siervo. O sea, hace que cuando yo decrete o declare algo, Dios tiene que hacerlo. ¡Cuánta irreverencia! Esta práctica es totalmente ofensiva para Dios. Lo mismo dice en otro versículo que usan, pero que lo usan mal, lo tuercen. Juan 14:13. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré. Que pidiereis al Padre, es decir, en oración, en comunión con Dios. Estos versículos no dicen yo decreto, dicen lo que pidas en oración. En ningún lado de la Biblia alguien hizo eso. Yo declaro, piensa positivo. ¿De dónde lo hemos sacado? ¿Quién nos está engañando? Si precisamente el Evangelio trata de lo contrario, de perder nuestra vida, de rendirnos ante Dios, de abandonarnos en sus brazos, de cambiar nuestros deseos, de cambiar nuestros sueños por los sueños de Dios. Ese fue el ejemplo de Jesús. Hágase tu voluntad, así oraba Jesús. ¿Recuerdas? En el Padre Nuestro dijo: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y en el Getsemaní Jesús dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero yo he escuchado pastores que dicen que esta forma de orar es de cobardes. ¿Sería cobarde Jesús? Ofenden al mismo Dios. Ellos dicen: la fe es confiar en que Dios va a hacer lo que uno desea. Por eso podemos declarar y decretar. Hacen a Dios siervo de ellos, en lugar del hombre servir a Dios. Pero la fe de verdad es confiar en que haga lo que haga Dios. Es lo mejor que nos puede pasar, aunque no lo parezca. Analiza estos hombres de fe que nombra la Biblia. En Hebreos 11 dice: por la fe Abraham ofreció a Isaac. Por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Más adelante dice: otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles. Unos fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron de allá para acá, angustiados, maltratados. Hebreos 11 no se parece en nada a lo que hoy llamamos fe, ¿verdad? ¿No será esta la fe que salva? Santiago 4 del 13 al 16 dice: vamos ahora los que deciden, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, en lugar de decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Es si el Señor quiere, si Dios quiere. Tú no seas soberbio, no podemos decretar nada. Primera de Pedro 5:5 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿De dónde hemos sacado eso? Piensa positivo, declarar y decretar. Oye, qué equivocado estaba Pablo. ¿No te da pena? ¿Por qué no declararía sanidad Pablo sobre sí mismo cuando le fue dado un aguijón en su carne? ¿Por qué se conformaría? Y 2 de Corintios 12:10 dice que hasta se gozaba
en las debilidades, en las angustias. Según las doctrinas de hoy, Pablo es un completo fracasado. Tenía un mensajero de Satanás. ¿Por qué no lo ató? ¿Por qué no lo echó fuera? ¿Por qué no lo reprendió? ¿Se equivocaría Pablo? ¿O nos estaremos equivocando nosotros? ¿Le gustará eso de los decretos a Dios? ¿O le gustará que dependamos totalmente de Él? Tenemos que ser más desconfiados. No porque todos lo practiquen, nosotros también lo hagamos. Consultemos a Dios, consultemos su palabra. Podríamos estarlo ofendiendo. Podrías estarlo tratando como a un sirviente. ¿Tú crees que le va a agradar? Si te fijas en este engaño de declarar y decretar, no es ni siquiera de leer el contexto, es que son versículos que tuercen totalmente. Así trabaja el diablo. Nos tuerce versículos, los saca de contexto. Y en eso estamos basando nuestras creencias hoy. Hoy nos dicen también, tienes que hablar en lenguas, y nos llevan a Hechos 2. Pero ignoran por completo 1 de Corintios 12 y 1 de Corintios 14. Todos ellos hablando en contra del hablar en lenguas y diciendo que de ninguna manera es evidencia del Espíritu el hablar en lenguas. Incluso prohibiendo las lenguas si es que no hay un intérprete. Léelos, por favor. Yo creo que has escuchado en tu iglesia pastores hablar hoy en día de maldiciones generacionales. Es decir, te dicen que tal vez lo que estás pasando es porque tu papá fue pecador, o porque tu abuelita fue bruja, o tu mamá, esto, lo otro. Es decir, nos enseñan que cargamos hoy con el pecado de nuestros antepasados. Y claro, nos llevan a Deuteronomio o a Éxodo 25, donde Dios dice, yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Pero ignoran, no nos leen que tiempo después en Ezequiel 18:4 Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. Y en el 18:20 dijo, el hijo no llevará más el pecado del padre, ni el padre el pecado del hijo. ¿Te das cuenta? Es Dios rompiendo con las maldiciones generacionales hace muchísimos años. Y hoy en nuestras iglesias todavía hay pastores que nos la predican. Es increíble. ¿Qué les pasa? ¿Es ignorancia o lo están haciendo a propósito? Dios dice qué, Dios dice cómo, dónde y hasta cuándo. Esto de las maldiciones generacionales es, por ejemplo, Dios dijo un día castigará su maldad en los hijos, pero luego dijo ya no haré eso. Dios dijo un día que los padres podían tener relaciones con las hijas, y luego dijo ya no. Él dice hasta cuándo. Dios dijo un día no puedes comer carne de puerco, y luego dijo por medio de Pablo, nadie te juzgue en comida ni en bebida. ¿Te das cuenta? Dios dice qué y Dios dice cuándo y hasta cuándo. Hoy no existen las maldiciones generacionales. ¿Por qué todo nos lo tragamos tan fácil? Toda doctrina, que debemos ser sanos, que debemos ser ricos, que tiene un plan maravilloso, todo nos lo creemos. Es increíble. Mira, se nos está acabando el tiempo y aún hay muchas doctrinas de un solo versículo. No vamos a poder tratarlas todas. El diablo tiene muchísimas. Pero vamos a ver si podemos hablar de una de las más importantes, una de las más peligrosas. Lo que llaman la oración de fe. Cuando te preguntan, ¿quieres recibir a Jesús? Esta doctrina o creencia es una de las más aceptadas hoy en día. La practican el 99% de las iglesias. Y por eso es de las más peligrosas. Yo creo que es la que está enviando más gente al infierno. O sea, es la que mejor le funciona al diablo. Con esta doctrina se nos enseña que cuando quieres recibir a Cristo en tu corazón, solo tienes que hacer una oración como esta. Señor Jesús, hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias. Amén. Unas más cortas, otras más largas, pero en general es lo mismo.
Y este tipo de oración la encuentras en folletos, en tratados, en libros, en páginas de internet, en programas de tele, en programas de radio. Te dicen, solo haz esta oración, como si fuera mágica. Y lo peor es que hoy en día, en nuestras mismas iglesias, es lo que se nos pide. Pasen al frente, firmen esta tarjetita, hagan esta oración, repitan después de mí y ya. Después de esto eres salvo. ¿Lo has escuchado? ¿Hiciste tú esta oración? ¿O has invitado a alguien a hacerla? Claro que se basan en versículos como Juan 1:12, que dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero aquí lo que nos dice, que tenemos que recibir a Jesús, pero ¿cómo se hace? No dice que con una oración. Leamos Juan 1:1. Dice, en el principio era el Verbo. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. ¿De quién habla? La palabra es Jesús. En Juan 1:14 nos lo deja claro cuando dice, y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. ¿Te das cuenta? Es Jesús. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Entonces si leemos de nuevo Juan 1:12 diría, a todos los que recibieron la palabra de Dios, a los que creen la palabra de Dios, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Verdad que cambia la idea? Tenemos que recibir la palabra de Dios. Eso es recibir a Jesús. Hay otro versículo en el cual se basan, y de hecho es el que más utilizan. Romanos 10:8 en adelante dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No hay diferencia entre judío y griego. El mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Se entiende que el pasaje está hablando de salvación por la fe, de confesar a Jesús con tu boca. Pero en el contexto romano, a quienes escribe Pablo, confesar a Cristo era el equivalente a no negar al Señor. Cuando un cristiano era conminado a adorar al César, que es en el tiempo en que está escrito este libro de Romanos, si esa persona había creído de verdad en el Señor, manifestaba que Jesús era el Señor, el único Señor y el único Salvador. Y cuando confesaban eso, eran llevados cautivos y luego a la muerte. Se divertían con ellos, los echaban a los leones, los crucificaban. Tiempos después, en los tiempos en que los cristianos sufrieron persecución, habitaron en las catacumbas, significaba lo mismo. Declararse cristiano, confesar a Cristo, el confesar del que habla Romanos 10, es el equivalente a comprarse la muerte. Y sin embargo los cristianos lo hacían, no les importaba morir. Hoy en día todavía en algunos países significa lo mismo. Confesar a Jesús te trae la muerte. En países como en China, como en Nigeria del Norte, los despellejan vivos. Pero un cristiano de verdad nunca negaría a Jesús. Incluso aquí mismo en algunos pueblos de México, en algunas comunidades rurales de Chiapas, convertirse en cristiano te acarreará tantos problemas, guerras, sufrimientos, ataques y hasta la muerte. Eso es confesar al Señor. Lo que dijo Jesús, el que pierda su vida, la ganará. A esto se refiere Romanos 10. Pero el día de hoy en las ciudades como la nuestra y como todo el país, lo que hemos hecho es diluir ese pasaje. Y creemos que con solo decirlo, lo estamos confesando. Y desde ese momento somos salvos. Aunque no nos cueste en lo más mínimo decirlo. Algunas veces somos orillados a repetirlo por alguien más y ya somos salvos. Eso nos hace cristianos. ¿Tú crees eso?
Y hay gente que en esa oración pone toda su esperanza. Date cuenta que es un engaño del diablo. Este tipo de oraciones, este tipo de doctrinas tan arraigadas en el cristianismo actual, está enviando a mucha gente al infierno. Porque por lo regular produce conversiones no verdaderas. Esto no es nacer de nuevo. Nuestras iglesias crecen y se llenan de gente como estas, que de ninguna manera son nacidos de nuevo, que no conocen a Dios. Gente que profesa conocer a Dios, como dice Tito 1:16, pero con los hechos lo niegan. Pero por lo regular no nos importa, lo que queremos es que la iglesia crezca. Hoy hay cristianos que hasta llevan las estadísticas de gente que hace esta oración. Y dicen, hoy recibieron a Cristo 1000 personas. Y los evangelistas que llenan estadios, que cada noche se presentan, también llevan estadísticas y dicen, hoy se entregaron a Cristo 20,000 almas. Hoy recibieron a Cristo 50,000 almas. Si esto fuera cierto, este mundo ya fuera diferente. Lo que pasa que creemos que hemos superado a Jesús. Mira la vida de Jesús, predicó e hizo milagros 3 años. 3 años duró su ministerio. Y luego que ascendió al cielo, solo 120 personas esperaban el Pentecostés. Solo 120. Para nosotros sería un fracaso. 120 los ganamos para Cristo en una plaza, en un ratito. Y hasta hemos detectado los errores que cometía Jesús. Por ejemplo, en Lucas 18:18, dice, un hombre principal le preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Luego dice, Jesús oyendo esto le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y así tendrás tesoros en el cielo. Y luego ven y sígueme. ¿Te das cuenta qué error de Jesús? Por eso se fue el joven rico. ¿Qué le hubiésemos dicho hoy? Joven rico, repite conmigo esta oración y después ya tienes la vida eterna y no lo dudes jamás. Y si el joven rico nos dice, y no tengo que vender nada, pues claro que no. Jesús quiere que lo vendas, pero en tu corazón. ¿No lo has escuchado? Acomodamos la Biblia a nuestra conveniencia. Torcemos las escrituras para que se acomoden con lo que practicamos, en vez de adaptar nuestras vidas a lo que dice la escritura. Otro ejemplo, en una ocasión grandes multitudes iban con él y Jesús les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Te das cuenta? Parece que Jesús los espantaba en vez de atraerlos. Mejor les hubiera dicho, sabes, Dios tiene un plan maravilloso para ti, solo déjame entrar en tu corazón. Pero no, Jesús no predicaba eso. Los discípulos le dijeron en Juan 6:60, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dice ahí mismo que desde entonces muchos volvieron atrás. Y Jesús les dijo a los discípulos, ¿quieren irse ustedes también? Con razón solo quedaban 120. ¿Cuántos errores cometía Jesús? Los espantaba en lugar de traerlos a Cristo. Yo te pregunto, ¿tú crees que Jesús se equivocaba? ¿O nosotros somos los que hemos cambiado todo? Hemos diluido el mensaje, lo hemos suavizado. Y lo que estamos haciendo es que mucha gente se cree salva cuando no lo es. ¿A quién le conviene esto? Piénsalo. No importa por cuánto tiempo hayas creído o practicado eso, recapacita. No existe en la Biblia ningún solo ejemplo de alguien que haya hecho una oración como esta. Mucho menos un discípulo invitando a alguien a hacer una oración así. Ellos predicaban la palabra de Dios y decían, arrepiéntanse. Ese era el mensaje de Jesús, ese era el mensaje de sus discípulos. Pero entonces, ¿qué pasa con Romanos 10? ¿Qué con la confesión que ahí menciona? Otra vez lo estamos leyendo incompleto. En Romanos 10:17 nos explica que dicha confesión o el invocar su nombre nacen de la fe y que dicha fe viene por el oír la palabra de Dios.
Para que dicha confesión sea verdadera, tiene que entrar primero la palabra de Dios, luego creerla y luego confesar. De nuevo, todo cae en la palabra de Dios. Estudiarla es indispensable. Sin haber recibido o sin haber conocido la palabra de Dios, tu profesión de fe no tiene ningún valor delante de Dios, aunque el hombre te diga lo contrario, aunque tu pastor, aunque el Papa lo diga. A veces mencionan Hechos 16:30, cuando el carcelero pregunta a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y dicen, ves, solo con decir yo creo, pero otra vez sigue leyendo por el amor de Dios. En el 16:32 dice lo que hizo Pablo luego. Y le hablaron la palabra del Señor a él y toda su casa. La palabra de Dios es la importante. Romanos 10:14 dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No dejes que te engañe el diablo. No dejes que te gane la pereza. Funda tu salvación en la palabra de Dios. Regresa a la palabra de Dios. Empieza hoy. No lo dejes para mañana. Empieza en Génesis 1. No importa cuánto tiempo tardes en llegar hasta Apocalipsis. No dejes que el diablo te desanime. No lo escuches. Hazlo temblar. Hazlo temblar. Empieza a estudiar la Biblia. Dios te bendiga. Nos escuchamos el próximo jueves.